Bueno, entonces, bienvenidos a esta sesión de nuestro técnico laboral en gestión empresarial acerca de los principios de mercadeo. Entonces, aquí lo que hemos hecho es preparar una presentación basada en el texto que se les entregó, el texto guía de ese módulo, y entonces, pues, esto pues hace parte de ese plan de formación que tiene ese texto, que pues ustedes tuvieron que hacer un trabajo pues de resumir y de el trabajo que tuvieron pues estas semanas anteriores. Entonces, aquí lo que vamos es a compartir un poco los contenidos y discutirlos un poco basados también en lo que ustedes entendieron, y pues la intención es poderles dar una claridad para que al final esto nos quede como elemento del plan de formación, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar primero con el concepto, ¿sí? Entonces, en tus palabras, pues este es el que aparece en el texto, pero en tus palabras, ¿qué es mercadeo, Lucero? En tus palabras. Mercadeo. Pues yo lo que entiendo eso de mercadeo es, eso significa eso de consumidores y clientes y sí, o sea, eso también esto va con consumidores y clientes. ¿Qué más le digo? O sea, pues lo que yo averigüé y pues, el mercadeo dice que también tiene su origen de un hombre primitivo, eso también viene de los años, por allá. Las primeras formas de mercado, que fue efectuando el cambio, a eso era de pueblos y tribus desde allá de esa época. Ok, entonces, listo, muy bien. Entonces, el mercadeo tiene que ver como con tiene que ver con un intercambio, ¿no? Sí. Tiene que ver con un intercambio, y como tú dices, desde muy temprano, nosotros, cuando existieron las primeras comunidades, comenzó a existir el intercambio. Entonces, las primeras comunidades lo que hacían era que, como no había dinero, entonces lo que hacían era intercambiaban, si por ejemplo en una comunidad tenían sal y en la otra tenían maíz, pues venga, le doy sal, usted me da maíz y después hacemos una harina y con esa harina hacemos, no sé, arepas. Entonces, sí. Entonces así comenzó todo este cuento. El mercadeo es el proceso de intercambio. Y pues actualmente, ¿en qué consiste el mercadeo? El mercadeo consiste en que yo estoy dispuesto a pagar por un producto o un servicio que me preste una utilidad o me genere un beneficio y sea eso apreciable para mí. Entonces, pues ahorita lo que hay es que para cualquier cosa que usted se imagine, Lucero, pues hay cualquier cantidad de oferta. O sea, hay mucha oferta. Entonces, el mercadeo se hace ahora más importante porque como hay mucha oferta, yo tengo que lograr distinguirme dentro de toda la oferta posible de lo que yo ofrezco. Entonces, nosotros actualmente, por ejemplo, con EMPRE, que tiene esta alianza con Fundecta y hace este plan de formación, con EMPRE dentro de sus líneas tiene educación, pero ¿cuántas empresas se dedican a educación? Pues millares, son muchísimas. Entonces yo tengo que hacer un mercadeo para lograr una diferenciación dentro de toda la oferta posible que hay de educación. Entonces yo tengo que buscar mis distintivos, tengo que buscar lo que va a hacer que sea especial, la forma que voy a lograr pues los objetivos de un proceso, por ejemplo, como el que estamos haciendo contigo, para mejoramiento de tu labor. O sea, no es que tú no hayas trabajado, no es que tú no sepas en el tema del trabajo, sino que tú quieres mejorar en tu forma de trabajo, y pues ese es el aporte que hace este plan. Entonces, la cuestión es que en la medida que yo genero beneficio o genero utilidad apreciable para alguien, pues alguien va a estar dispuesto a pagar por ello. Y ahí surge el proceso de intercambio, y esa es la base del mercadeo. Ajá. Entonces aquí aparecen 4 enfoques. Está el enfoque de la producción, producto, ventas y mercado, que es como la evolución
esto digamos que aparece como una ciencia o pues digamos el mercado siempre ha existido, o sea, como te decía, desde que apareció el intercambio, pero comienza a ser más apreciable, comienza a ser una ciencia y comienza a ser una rama de estudio en el momento pues que aparece la era industrial o aparecen las primeras empresas, que eso estamos hablando de más o menos finales de los años 1800, cuando aparecen las máquinas. Entonces, por sí, allá, no lo primitivo y... sí, Bueno, pero después, o sea, ya después de eso, entonces comienzan a aparecer las máquinas. ¿A ti cuál de estas te tocó? De estos enfoques, ¿cuál te tocó a ti dentro del trabajo? ¿Recuerdas? de esos que están ahí, Sí. pero a ver, calidad, segunda, Espérate un pues momento, espérate un momento. Ahí estás ahí estás viendo mi pantalla o no? no. Listo. Y ahora sí. Hola, Mauricio. Ya. Bienvenido, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya estamos aquí entrados en materia, entonces, ahí vamos haciendo la presentación y pues en la medida que lo vamos haciendo, pues ustedes van participando acorde con lo que investigaron. Entonces, aquí es como los enfoques del mercadeo. Entonces, eso es como una evolución del mercadeo. ¿Cómo ha ido evolucionando el mercadeo desde que apareció como ciencia? Con Lucero estábamos hablando que el mercadeo, desde que pues existimos como especie organizada o especie social, pues el mercadeo existe desde que existían, que nos comenzamos a organizar en sociedades, en tribus, y ese tipo de cosas ya aparece el mercadeo y el mercadeo aparece como intercambio. Pero digamos que pues aparece ya como ciencia, como una rama de estudio, pues cuando aparecen las industrias. Entonces esta es como la evolución a partir de las industrias. Entonces dice enfoque en la producción, enfoque en el producto, enfoque en las ventas y enfoque en el mercado. Y terminamos con el mercadeo uno a uno. Entonces, Lucero, ¿tú recuerdas cuál de esos enfoques te correspondió a ti? Primero contigo y después con Mauricio. Primero las damas. A ver, ¿cuál? Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Mauricio, ¿sí ve mi pantalla? La de enfoque de mercado. Sí. Es lo que yo creo. Ah, bueno, a ti te tocó enfoque de mercado. ¿Qué recuerdas del enfoque de mercado? El enfoque de mercado estamos hablando de más o menos... Ofrecer el producto, o sea, ofrecer lo que yo hago. O sea, como, sí, que, o sea, ofrecer lo que yo estoy haciendo pues en la alcaldía, o sea, con el los servicio. Clientes, el servicio es. Ok. El enfoque de mercado es enfoque en satisfacer necesidades y deseos, ¿no? Entonces ese es como el enfoque de mercado, o sea que ya no es tanto, o sea, digamos, vamos a hablar un poquito como de esa evolución. Entonces arrancamos con enfoque en la producción. Digamos que enfoque en la producción era que, no, yo lo que necesito, o sea, al principio cuando comenzaron a aparecer las industrias, no es, usted no se preocupe por cómo lo vamos a vender, usted deme lo que me va a dar, si me va a dar 100 camisas y yo me encargo de venderlas, me las llevo, o sea, me imagino que esos primeros comerciantes pues salían con la mercancía y se iban y la ponían en un sitio y ya, y volvían otra vez a la fábrica. Entonces la fábrica lo que estaba enfocada era en producir cada vez más, porque el problema no era comercializarla o que alguien la comprara, sino el problema era que no había tanta mercancía para la cantidad de personas que uno quería atender. Entonces, ese es un enfoque en la producción. Cuando aparece el enfoque en el producto, es que ya comienzan a decir, bueno, ahora pensemos en cómo hacemos un mejor producto, cómo de pronto optimizamos el producto, hacemos un producto de mayor calidad, que sea más útil, y entonces nos enfocamos en el producto. Entonces ese fue la siguiente fase. Ahí comenzaron a aparecer, por ejemplo, de esa época es Henry Ford. Henry Ford es el que hizo el carro pues popular, porque antes los carros no eran populares, pero Henry Ford
fue el que dijo, todo mundo debe tener acceso a un vehículo. Y entonces pasó a multiplicar la cantidad de vehículos, porque antes, o sea, los primeros vehículos, eso solo los podía adquirir, digamos, las personas más pudientes o de mayores recursos dentro de una sociedad. Él estaba ubicado en Estados Unidos, entonces era la gente que tenía plata en Estados Unidos y que vivía en ciertos lados, que tenía que ver con la administración pública, ese tipo de cosas. Esas personas eran las que accedían a un vehículo, el resto no podía. Entonces, este señor se metió en la cabeza que él podía lograr masificar los autos. Y entonces se enfocó en el producto, en hacer un producto de buena calidad, meterle innovación al tema y que eso se pudiera sacar en cantidad, producción en serie, masiva. Y ahí aparece entonces el enfoque en el producto. Ya después de eso, entonces, ahora sí, ya como había muchas empresas de muchas cosas, entonces ahora sí, enfoquémonos en vender, enfoquémonos, o sea, esta es por ejemplo la estrategia de las que nosotros alcanzamos a vivir, que es la estrategia de las ventas puerta a puerta de las enciclopedias. Entonces establezca una ruta geográfica y ofrézcale a todo mundo, digamos que ese método nació en Estados Unidos, entonces era el enfoque de venta puerta a puerta, donde vendían aspiradoras, vendían electrodomésticos y la gente iba con sus cositas y iba vendiendo, iba tocando, y pues digamos de 100 que le ofrecía, había 10 que le compraban y pues en la medida que usted se enfocaba bien en la venta y era buen vendedor, pues lograba mayor volumen de ventas. ¿Sí? Entonces ese es el enfoque en la venta. Después viene ahora el enfoque de mercado, que es más reciente, que ya es, hombre, ya no me voy a enfocar tanto en que yo lo que tengo que hacer es vender, o sea, vender, sino yo me tengo que enfocar es en lo que la gente necesita, lo que la gente desea y cómo yo lo ofrezco de mejor manera y cómo me logro destacar dentro de la competencia. Entonces, esto ya es un enfoque en el mercado, está enfocado en las necesidades y deseos de un mercado objetivo. Entonces, ahí ya hay una mayor evolución. Y ya hoy en día no estamos hablando de esto, estamos hablando ahora de esto. Ya evolucionamos en ese concepto y ahorita estamos en el mercadeo 1 a 1. Esto aparece en los años 90 y entonces yo ya tengo que responder es, hombre, yo tengo que saber qué es lo que le gusta a Mauricio. Si yo quiero venderle esto a Mauricio, tengo que saber qué le gusta a Mauricio. Entonces, ya es mucho más específico en el tema de las necesidades o los requerimientos, porque no es de un segmento, sino es ya incluso de nombres con apellido y con necesidades muy específicas. Entonces, ese mercadeo 1 a 1 es mucho más exigente en la estrategia de mercadeo, obviamente, pero es lo que hoy en día se está requiriendo. O sea, hoy en día lo que se está requiriendo es que usted sea muy específico. Y atendiendo esas especificidades, o sea, ese ser específico, usted podrá marcar una diferencia si lo enfoca. O sea, por ejemplo, les voy a hablar como una compañía como Coca-Cola entró también en ese, o sea, y lo toca también este mercadeo 1 a 1 y tienen que establecer estrategias acorde. No sé si ustedes recuerdan que hace poco, o sea, Coca-Cola sacaba botellas con el nombre. Decía Jorge, yo tengo todavía una cosita que era de promocional de Coca-Cola, que creo que era con una compañía, creo que era, bueno, no recuerdo qué compañía, pero ahí trae el nombre de la compañía que estaba en unión con Coca-Cola, pero el vasito dice Jorge. Entonces eso ya es atender un requerimiento específico. Ya viene con un nombre, o sea, ¿por qué lo adquiero? Porque pues dice Jorge. Entonces, eso nombre propio. Sí, exacto. Está dirigida a un nombre propio. Entonces, esas son cosas que pertenecen a ese mercadeo 1 a 1. Y pues ahí entonces hablemos de un tema como lo que estamos hablando del servicio que presta Lucero dentro de la alcaldía. Entonces, por ejemplo, Lucero puede llegar a ser tan específica como saber que, como ella tiene dos clientes, tiene un cliente que es interno
y tiene un cliente que es el ciudadano, ella puede llegar a saber que, por ejemplo, Marta, que trabaja en una oficina de la alcaldía, le gusta la aromática de frutos rojos y a ella le gusta normalmente tomársela a las 9 de la mañana y sabe específicamente esa necesidad y atiende esa necesidad, ya sin necesidad de que Marta le diga, oye, Lucero, necesito una aromática de frutos rojos y la necesito a las 9 de la mañana. Lucero ya llega con la aromática a las 9 de la mañana, se la pone ahí, no le dice nada y ya eso es un mercadeo uno a uno, porque Lucero aprendió a entender que eso son los gustos de ella y muy seguramente la primera semana se lo pidió y ya de ahí en adelante no se lo tiene que volver a pedir y Lucero ya atiende esa necesidad. Entonces, eso tiene que ver con ese mercadeo uno a uno que logra hacer la diferenciación. En la medida que yo siento que soy único, entonces hablemos de una tienda. Entonces, el secreto de la tienda, de la buena tienda, es que me llame por mi nombre. Hola, Jorge. En mi caso, a mí me dicen, hola, profe. Entonces, ya con eso ya sabemos, o sea, ya sé que soy yo y hay una atención personalizada. Y en la medida que tengan esa atención personalizada, que de pronto no tiene una gran superficie, pues yo prefiero ir a la tienda que ir al éxito a hacer una compra pequeña o ese tipo de cosas. Entonces, esa es como la cuestión, ¿listo? Para entenderlo un poco. Mauricio, ibas a decir algo. No te dejé compartir a ti, qué pena. No, bueno, que esto, como a veces, digamos, que ya nos llegaron unas imágenes al celular que decía que Rolex no vende, o sea, sí vende relojes, pero el fin de él no es el reloj, es el estatus. Ok, eso ¿Sí? eso lo vamos a ver más adelante con el esquema de Venden, necesidades, pero es total, listo, sí, eso tiene que ver. venden un producto con un fin, pero la finalidad y el fondo es otro. Ok, listo, sí. Entonces eso estábamos mirando que hay ahí. Uh-huh. Y estoy mirando por ahí unos videos de un señor que se llama Carlos Muñoz, es un mexicano. Uh-huh. Él tiene dos empresas, pero es muy bueno. Es máster. Señores, creo que trabaja casi lo mismo que ustedes trabajan, consejeros empresariales, pero lo vi un día y me pareció muy interesante el Buenísimo. tema del señor, sí, muy bueno. Muy bueno, o sea, es Ahí muy lo puedes limitante. compartir, si quieres hagamos eso, o sea, por ejemplo, compartamos ese tipo de cosas, compartámoslas por el WhatsApp, como tenemos un WhatsApp del grupo, la podemos Sí, compartir, Mauricio, y sí, eso yo le nos iba a sirve a convertir todos. ayer, pero no, se me fue las luces. Sino que no, y el señor tiene muchos contenidos, tiene Ok, demasiados contenidos, tiene muchísimas empresas, bueno, tiene dos empresas, pero son dos empresas y dos experiencias totalmente diferentes. Acá buenísimo. tiene una empresa, le dio más de 200 empleados y dígitos a 9 ceros, 8 ceros, o sea, y Buenísimo. en dólares, en 10 años, pero hizo una digital que en 3 años le dio los mismos resultados. La tendencia cambia porque el mercado cambia y pues esa es la idea, empezar a cambiar sobre eso. Ok, muy bien, excelente. Listo, muy bien. Bueno, esto tiene que ver con algo que veíamos ahí que era como principios del mercadeo o aspectos fundamentales del mercadeo. Entonces, aquí hay algunos de esos. Entonces, ¿con cuál de estos 10 se identifica Lucero? ¿Con cuál de esos te identificas más? ¿Y por qué? De esos 10 que aparecen ahí. Todos pues son como principios de mercadeo. Ay, a ver. La gente se olvida muy. Ah, sí, pero es como el 6. El 6, Todas las anteriores. ¿cuál Lucero? Pues como el 6 porque le ayuda a manejar sus clientes. A O mantener sea, los clientes. mis clientes son mis funcionarios. Exactamente. Entonces el mercadeo te va a ayudar a mantenerlos, Sí. a generar fidelización de ellos, a que ellos
te identifiquen como una persona que presta un buen servicio. Sí. Y eso es mercadeo, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces te va a ayudar a mantener a esas personas, mantener recordación en esas personas. Esas personas el día de mañana entran en otros cargos, están de pronto en otra empresa y se van a acordar de ti y van a decir, oye, es cierto que Lucero tiene estas capacidades y te van a contactar. Listo. Y eso funciona como mercadeo. Mauricio, ¿tú con cuál? Todas las anteriores. No, pero escoge una. No, ¿Y porque por es qué? que es muy bueno, o sea, todo el contenido es muy bueno. Por ejemplo, el primero, mercadeo está cambiando constantemente. Es Y lo que tú sí, dices. lo que estaba diciendo ahorita, Ujú. que entró una parte de tecnología que es algo que está haciendo crecer de una forma muy exponencial, o sea, muy grande. Es muy rápidamente que puede crecer uno, no, como crecía anteriormente a 10 años, ahora puede crecer en 2, un año, Ujú. por el mismo cambio que hay drástico, y eso pues más que todo va en tecnología. Sí, señor. Muy bien. Yo me identifico con esta. Dice, todo empresario invierte dinero que no quiere perder. Entonces, ¿por qué me identifico con eso? Porque, o sea, la intención es no hacer las cosas por hacerlas y saber que todo lo que yo vaya a hacer va a implicar una inversión. Entonces, yo debo saber que todo lo que yo hago, y de hecho es una cosa que nosotros hacemos en Conempre, toda cosa que nosotros hacemos en Conempre obviamente tiene unos gastos, tiene una inversión, pero la intención es que esa inversión nos retorne, o sea, nos genere un retorno. Entonces, nosotros hemos tenido estrategias donde, pues, de pronto no se ha tenido el retorno. Entonces, ¿qué significa? Que, pues, la estrategia no era, pero entonces yo tengo que hacer inversiones racionales porque yo no le puedo apostar todo a una determinada estrategia. Entonces, nosotros hemos sido muy racionales. Si tenemos una estrategia, le hacemos pruebas pequeñas que no requieran mucha inversión, pero que nos permitan identificar si sí es por ahí. Si no es por ahí, pues no pasa nada, pues se perdió un poco, se ganó experiencia, no se perdió mucho dinero, pero está claro que nosotros estamos pensando que la inversión debe estar sobre, eh, sobre aspectos que nos permitan generar los ingresos. Entonces, nosotros ahorita estamos precisamente en esa área, en fortalecer todo lo que es la estrategia digital. Y entonces ahí vamos a tener que hacer una inversión, pero está claro y ya hemos identificado que por ahí sí es. Entonces vamos a hacer una inversión importante, muy seguramente ahorita finalizando el año, iniciando el año entrante, porque sabemos que por ahí va a venir flujo de clientes. Entonces, tenemos que obviamente invertir en equipos, hemos invertido aquí en instalaciones, este cuarto lo vamos a instalar específicamente para la estrategia, todo ese tipo de cosas, y eso va a implicar dinero, pero sabemos que estamos claros que nosotros invertimos dinero que no queremos perder, sino queremos que se multiplique. Eso es. Listo. Vamos con esto. Estos son los tipos de mercado. Entonces, ¿cuáles recuerdas de los que investigaste, Mauricio? No todos, sino cuáles recuerdas. Tipos de mercado. Abre el micrófono, Mauricio. ¿Cómo lo parquea? Listo. Esa señora, sí, Dios mío, señor. Bueno, pues sí le veo, entiendo este diagrama, pero ¿No recuerdas de los que investigaste ahí para la tarea? Que a propósito no me la ha enviado, ¿no? ¿qué es, Ya Lucero me envió qué es todo mercadeo? lo que investigó y me envió las evidencias. Entonces, tan pronto pueda me envía lo tuyo, así está en Pues cuaderno. yo tengo un poquito. Ay, dígale que no me No oiga, que importa, está pero muy, tiene que hacerle. Dime. Esto, rico. pero qué es todo lo que hay ahí. ¿No recuerdas? Bueno, entonces, entonces o sea, esto es como un cuadro sinóptico que va avanzando, o sea, avanzando por niveles. Entonces, el primer nivel es de acuerdo a su área geográfica, de acuerdo con lo que ofrece, de acuerdo con el tiempo de formación o sea, con la estructura de precios, de acuerdo con la competencia y otros tipos de mercado, ¿no? Entonces, estos son o sea, los más comunes son por el área geográfica, entonces yo tengo
que yo puedo ser local, regional, nacional o mundial. En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola estamos hablando de un tema mundial. En el caso de una alcaldía, pues es un tema local. De acuerdo Sí. con lo que se ofrece, entonces hay de mercancías y hay de servicios. ¿Tú cuál recuerdas de estos tipos de mercado que dentro de tu investigación, Lucero? A ver, de toda la investigación que hice de mercados, mercancías, de ver. Por ejemplo, ya como en la alcaldía que se manejan los Servicios. mercados de entrega de abuelitos. Ok. Entonces yo, Sí, pero ante todo, sobre todo, digamos que en la alcaldía es más un servicio, ¿no? Es un servicio. Sí, sí. Es ante todo un servicio. O sea, finalmente puede haber eso que tú dices que hay entregas de productos a personas que lo requieren, pero al final estás prestando es un servicio a personas que lo necesitan. Sí, entonces es el acuerdo con el que se ofrece de servicio, de mercancía a servicio, porque es lo que le ofrecen a esas personas. Aquí, por ejemplo, está, me gusta de lo que tiene que ver con productos de oferta instantánea, productos de corto plazo, productos de largo plazo. Entonces, digamos que aquí aparece en la oferta instantánea es algo pues que yo lo expongo y lo adquieren y está, digamos, exhibido para la adquisición directa. ¿Sí? De corto plazo, entonces, digamos, podemos estar hablando de mercados, o sea, por ejemplo, aquí dice lo del mercado del dinero. Entonces, aquí en el mercado del dinero, pues está apareciendo, digamos, lo que tiene que ver con divisas, ¿no? O sea, los cambios de divisas o lo que se conoce como los forex, que pueden ser mercados que funcionen en el corto plazo. Y de largo plazo, entonces ya estamos hablando de los mercados de capitales, que es, por ejemplo, las inversiones que se hacen en negocios, en acciones, en mercado de capitales que ya tienen que ver con fondos de inversión, ¿sí? Que normalmente se relacionan con inversiones de largo plazo. Yo también he estado como mirando algunas cosas interesantes y les voy a compartir uno que encontré buenísimo del manejo financiero. Y me llamó la atención porque yo en estos días tuvimos una charla con Ana y estuvimos hablando de la proyección de nosotros próxima en cuanto a inversiones. Y entonces estábamos pensando en un vehículo, estábamos pensando en una casa, pues, en un mecanismo que aquí se utiliza mucho, que es, digamos, que nosotros hemos visto aquí varias personas en el barrio, que es pues adquirir una propiedad. Primero se adquiere una propiedad, después entonces se va construyendo y en la medida que yo voy construyendo genero las rentas y pues eso de alguna forma está bien, pero vi un video de un asesor financiero que me llamó muchísimo la atención y el tema es uno muchas veces no se involucra en este tipo de cosas es por falta de conocimiento. ¿Sí? O sea, es la falta de conocimiento, pero formas de producir dinero hay. Y obviamente existen muchísimas y pues hay que estudiar, hay que prepararse y hay que ir haciéndolas paulatinamente y obviamente con precauciones y demás. Pero él hizo un símil de lo siguiente. Él decía, ¿qué es mejor? ¿Comprar una casa o pagar arriendo? Y hizo una comparación de las mejores condiciones para comprar una casa y pues las condiciones más drásticas de arriendo. Y haciendo la comparación en el largo plazo, no siempre es mejor comprar una casa. ¿Por qué? No siempre. Es que ahí es donde, digamos que entra lo del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque, o sea, para comprar. Sí, exacto, es mucha inversión, mucho compromiso. Y al final, no va pues, a generar una utilidad y al final no va a generar utilidad porque yo voy a vivir ahí. O sea, la única forma que genere utilidad es ya cuando yo adquiero la propiedad es porque tengo unos recursos disponibles
y los recursos disponibles me permiten invertir en esa propiedad de lleno, o sea, pagarla incluso en efectivo, y eso me genera una renta. Esa es la única forma así como clara. O que yo, por ejemplo, adquiera préstamos, pero que yo la base, o sea, la base, digamos, de adquisición de la propiedad sean, por ejemplo, el 60% del valor de la propiedad y preste el 40%. Y entonces ese 40% lo saco a menor plazo, o sea, pago menos, pero él hacía las proyecciones de largo plazo y decía, no, pues si hay una persona que tenga estas condiciones, entonces la condición hipotética era que, por ejemplo, una persona tenía 30%, que es lo que yo requiero para invertir en una casa, lo tengo disponible, lo meto en un CDT que me da 9% efectivo anual y eso lo pongo a producir durante los años que duro pagando y eso me produce, o sea, yo al final del ejercicio tengo un capital que no tenía antes y lo tengo disponible para invertirlo y hacerlo multiplicarlo. Cosa que no tenía, que no voy a tener cuando yo me involucro con el tema de una casa a 15 o 20 años, que yo pues finalmente termino pagándola 10, 12 veces, más o menos. ¿Sí? Más o menos eso es lo que, o sea, porque más barato de crédito, estamos hablando de cerca del 1%. Entonces, 1% son 12% al año y 12% multiplicado por 15 años, pues eso ya ahí les da una dimensión de lo que yo termino pagando. Entonces, la cuestión es que él hacía ese análisis y me parece bien interesante porque en realidad yo tengo que aprender a entender que el mercado de capitales de largo plazo tengo que saberlo hacer. Tengo que entrar dentro de eso si quiero crecer financieramente. Entonces les voy a compartir ese video para que lo miren. Es un chico interesante. Me llamó muchísimo la atención y estoy comenzando a seguirlo. Algo parecido a lo que tú estás haciendo con este señor que comentaste en México. Sí, pues interesante, demasiado interesante. ¿Listo? Y entonces eso me ha llevado, o sea, yo de una vez tan pronto vi eso, lo compartí con Ana porque habíamos hablado de algunas cosas y eso nos va a llevar, y yo creo que voy a entrar a comenzar a estudiar este mercado de capitales porque es la forma. Sí, es la forma Ya. O de hacer sea crecer que, dinero. O sea, en realidad, digamos, y hay una clave. La clave de cualquier crecimiento financiero, aquí como para hacer, o sea, porque eso es un paréntesis porque estamos hablando de mercado, la clave es ahorrar. Esa es la clave. O sea, usted genera ahorro y usted tiene dinero disponible para hacerlo crecer. Esa es la clave. No hay otra. Si quieres crecer financieramente, es el ahorro, lo que tú logres ahorrar. ¿Listo? sí. Pero, profe, pues bueno, qué pena ahí. Según este personaje que le estoy comentando, pues, ¿cuánto ahorrar? ¿Cuándo va a alcanzar a tener? No, Pues, sí, por eso. O sea, el ahorro es una base y el apalancamiento financiero es otra también. O sea, ahorro y apalancamiento financiero. Pero una persona que invierte en capitales es capaz de invertir, o sea, sacar un préstamo al 1% y poner a producir eso al 10%. no, sí, claro. Entonces, Eso es, eso vale la pena. claro, se gana 9. Ahí Claro, está. exactamente. Entonces, esa es la cuestión. Segmentación de mercado. Entonces, Mauricio, ¿qué es la importancia? O sea, ¿por qué es importante segmentar el mercado y en qué consiste ese proceso de segmentar? Que tú de pronto en eso lo has visto ahí en tu función. Segmentar el mercado, porque es importante, porque son diferentes tipos de clientes. Lo seleccionan. En mi caso acá, Coca-Cola, separamos panaderías, separamos tiendas, separamos frutas, los fruver, que son frutas y verduras. Ahí también se encuentra una Coca-Cola. Estamos también a los temas de hoteles, residencias, o sea, son muchos mercados y la idea pues, de la compañía es estar en todos. Ok, perfecto. Lucero, ¿por qué para ti, por ejemplo, es importante segmentar
el mercado de tus clientes, o sea, como dividir los clientes y la forma como yo los atiendo o la forma como yo logro impactarlos de mejor forma dependiendo de sus requerimientos que son diferentes. ¿Por qué es importante segmentar para ti el mercado o tus clientes? Cementarlos. ¿Por qué será importante para ti? ¿Por qué será? O sea, importante los funcionarios que están allá para mí porque, pues, bueno, yo los atiendo, pero son importantes porque es mi trabajo. Y Ok. esto, a ver, y yo pues ¿cómo le digo? Me agradan también, o sea, En la no sé, alcaldía ya están segmentados, ¿no? Pues son los estratos, diría yo, ¿no? ¿Cómo? Estrato 1, que en el tema de la alcaldía ya están segmentados, que es estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. pues bueno, Claro. No, y pues, o sea, digamos que yo diría que la cuestión en lo que hace Lucero es importante. Es que Jorgito es tan diferente, como le decía yo a Mauricio, la empresa Mauricio a mi alcaldía, es que yo todavía, yo no sé, es tan diferente una empresa de Coca-Cola a una alcaldía. A veces yo digo, no le encuentro comparado lo mismo. O sea, digamos, ya quedamos en lo siguiente, que eran unos acuerdos que hablábamos con Lucero antes de arrancar, que entre lo que es la gestión empresarial, los tres componentes fundamentales, ¿cuáles son? Son la administración como tal, que fue Sí, lo primero que vimos, el mercadeo, que independiente de cualquier organización, sea pública, sea una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, o sea una empresa, pues debe tener mercadeo. ¿Y ese mercadeo qué es? Ese mercadeo es como aprender, o sea, ¿por qué es para ti importante segmentar? Porque es aprender o sea, segmentar es hacer el ejemplo que te estaba colocando, Lucero, que tú, por ajá. ejemplo, descubras que Marta trabaja en determinada oficina y tiene ciertos gustos por ciertas cosas y con eso ella se siente satisfecha, se siente que está bien atendida. Entonces, con que tú logres, o sea, eso es una segmentación, porque tú sabes que Marta a ciertas horas del día le gusta cierto producto, estoy hablando, por ejemplo, en ese caso, aromática de frutos rojos y pues está ahí y con eso hay satisfacción. Entender también que un ciudadano va a una oficina pues por unos requerimientos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes claro eso en tu unidad de trabajo, tú sabes que esa persona tiene que, o sea, eso te ha llevado a ti, o sea, tú como tienes esa segmentación, como sabes que, o sea, de pronto tú no lo has hecho pues como un proceso, sino lo haces natural, que tú no lo compartiste hace poco, o sea, una vez que recuerdo en una sesión, que tú nos decías que tú, por ejemplo, llega una persona de edad, tú te identificas con la necesidad de esa persona y buscas la forma de cómo ayudarlo y cómo lo que él vino a hacer en la oficina al final lo logre. Y eso es Sí, importante. O sea, o sea, a ti te asignan es la oficina de, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que tú le dices? La casa de, ¿qué? Centro Vida El para los Centro adultos Vida, mayores. que es una atención de personas de edad. Centro Vida. Sí, Entonces, tú sabes que ahí llegan personas que necesitan esa orientación. Entonces, tú aparte de que haces que el sitio esté bien y dentro de tus funciones está eso, tú sabes que una persona que llega allá, pues la intención es que al final salga satisfecha porque encontró la sí. orientación acerca de lo que iba a buscar, Una información, sí. la información. Entonces, esa es una segmentación. O sea, la persona que entra ya es porque está buscando clarificar una información o clarificar un procedimiento, o como tú nos dijiste, clarificar si está dentro de la lista de beneficiarios, sí o no. Eso Ya. es así de sencillo. O sea, lo que Sí. necesita ya es entrar a saber eso. Y entonces, con que él logre satisfacer esa necesidad, listo. Y que, por ejemplo, que le digan, a veces no es, o sea, muchas veces pasa en este tema de administración pública. Uno no le sirve la respuesta sí o no, sino le sirve la respuesta, por ejemplo, tú no estás en la lista, pero si llenas estos documentos y haces esta diligencia, estarás dentro de la lista. Eso es una orientación. Diferente Sí, sí, a que me digan, no, usted no está en la lista. Siguiente. Eso es, sí.
una cosa es atenderlo en esas características de decirle tajantemente no está en una lista, a decirle no estás en la lista, pero haz estas diligencias y vas a estar dentro de la lista. Entonces, si ves que eso sí tiene que ver con mercadeo, porque es Ah, aprender a distinguir que las personas acuden a las entidades, en este caso entidades públicas, con unos requerimientos y pues dentro de tu función o dentro de lo que tú tienes que hacer es pues lograr que esa persona ah, finalmente satisfaga esa necesidad y en la medida que tú lo haces pues estás colaborando a toda una organización que se llama alcaldía a que cumpla su fin. Entonces, ah, sí, como ¿ves? por ejemplo el viernes Y son bueno, cuéntanos del viernes. ¿Qué pasó el viernes? que llegaron los abuelitos y yo, a mí casi me tocó fue la portería sola porque el celador estaba ocupado. Entonces me decían, ay, que es que yo me afilié hace 2 años y no me ha llegado subsidio. Entonces la doctora ya me ha dicho que los de hace 5 y 4 años tampoco les ha llegado. Entonces le decían, no, pero si es que usted apenas lleva 2 años, puede ser suerte, porque déjame los datos y yo le digo a Catalina que mire en el computador a ver si ya está por llegar el subsidio, porque hay unos que esperan 2 años, otros que son 5 años y no les ha llegado nada la ayuda Ok. de... Es dar Entonces, eso orientación. se llama Es dar una orientación. orientación. Exactamente. Y eso es lo que la persona busca. Y si lo logra a través tuyo, enhorabuena y qué bueno. Y estás haciendo mercadeo. Estás haciendo segmentación de Ah, mercado. bueno, ya, ¿Listo? ya, sí, Eso es ya segmentar entendí. el mercado. Ajá. Y ese Profe, qué requerimiento, pena, esto, voy dime. a aprender aquí una cosita, 2 minuticos, pero igual yo lo sigo escuchando. Bueno, hágale. Bueno. Bueno, listo. Estos son ya tipos de segmentación. Entonces, esto, Lucero, tiene que ver con cómo es que segmento yo. Entonces, yo segmento, o sea, algo que mencionaba Mauricio, ¿no? Sí. O sea, yo puedo hacer segmentación geográfica, que es, por ejemplo, si yo hablo de la alcaldía, entonces, ¿cómo es la segmentación geográfica? Pues por comunas, ¿no? Nosotros estamos divididos por comunas. Y como te Sí. decía, tú has estado en el tema de marketing político y sabes que pues todo eso se maneja pues por comunas, por barrios, etcétera. Entonces, ese es uno. Está también la segmentación demográfica, que es ya la edad, el sexo, digamos como cosas que tienen que ver con las características de religión, de educación, de raza, de nacionalidad, etcétera, tienen que ver con demografía. Está pues por género, por ingresos, entonces era lo que mencionaba Mauricio, entonces por ingresos, entonces aquí nosotros estamos estratificados, entonces está el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, el estrato 4, el estrato 5, Sí. por psicografía que tiene que ver más con la personalidad. Este me parece muy importante que es por la conducta, que es ya más por conocimientos, actitudes, ¿sí? Y bueno, hay distintas formas de segmentar. Lo importante es que yo entienda que un paso importante de la segmentación es establecer el perfil, establecer las características de mi cliente. En este caso, las características del cliente, en el caso tuyo, Lucero, el cliente funcionario público y el cliente ciudadano, que para lo que es el centro vida, pues sabemos que es una persona que es de edad, que es una persona que no, que pues de pronto tiene algunas dificultades para manejar herramientas tecnológicas, todo ese tipo de cosas, y tú comienzas a hacerle esas características y entonces acorde con eso, pues haces mejor tu función. Es eso. Sí. Esto era lo que mencionaba hace un rato Mauricio. Entonces, ahora que llegue Mauricio, que nos comente también de esto que es como, o sea, el mercadeo se basa en el mercadeo de esta pirámide de necesidades. Entonces, en la medida que yo estoy, o sea, la mayor cantidad de necesidades donde, o sea, el grueso de las necesidades donde está, o las necesidades que yo sí o sí tengo que atender, pues son las necesidades fisiológicas o básicas. Entonces, si por ejemplo yo me dedico a alimentos, pues yo estoy a producir alimentos, pues yo estoy dentro de las necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues manejar estrategias de consumo masivo y ese tipo de cosas porque yo estoy ahí. Las necesidades de seguridad ya son una escala más evolucionada, que entonces es el dinero, el tener casa o el techo,
y ya son necesidades más de seguridad, entonces tener seguros, ¿sí? El empleo, ¿sí? Necesidades sociales, entonces son las necesidades de sentirse querido, de sentirme que soy parte de algo o parte de una organización o parte, necesidad, eso se llama necesidades sociales, ¿sí? Después viene la necesidad de autoestima, que es la necesidad de reconocimiento, confianza, respeto. Y finalizamos con la necesidad de autorrealización, que ya es el desarrollo de todo mi potencial, sentir que yo estoy desarrollando todo mi potencial. La intención es que yo obviamente parto por cubrir mis necesidades básicas y en la medida que voy cubriéndolas, pues yo pueda ir avanzando en la pirámide de necesidades. La intención es que todos caminemos hacia la autorrealización. Pero la verdad, pues es que, pues obviamente yo no puedo pasar a la autorrealización si no tengo los componentes de abajo. O sea, si yo tengo necesidades básicas no cubiertas, es difícil llegar a cubrir la necesidad, o sea, las necesidades que están hacia arriba. Entonces yo tengo que tratar de velar por el cumplimiento de mis necesidades básicas y en la medida que voy cubriéndolas voy avanzando en la escala de pirámide de necesidades. Entonces, eso también explica un poco algo de lo que hablaba Mauricio. Entonces, en la medida que yo avanzo o lo que yo estoy haciendo está dentro de esta escala, en qué nivel de la escala esté lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy produciendo, pues va a haber, digamos, más limitación o menos cantidad de mercado por atender y voy a tener que ser mucho más específico o voy a tener que hacer una estrategia de pronto más rigurosa más rigurosa y más específica en el mercadeo. Es decir, si yo quiero, o sea, si yo estoy en la base de la pirámide, incluso, por ejemplo, la cuestión de productos de consumo masivo se vuelve casi que una cuestión de logística, de cómo llega el producto lo más rápido posible, cómo establezco el canal para que llegue en la forma más rápida y en las condiciones que quiere el cliente. Y ya son temas más de logística que pertenecientes a una estrategia de mercadeo, diferente a que yo, por ejemplo, venda el reloj Rolex. El reloj Rolex está en una persona que ya tiene cubiertas todas estas necesidades y está buscando, de pronto es esto, reconocimiento, confianza, respeto y éxito, y una señal es tener ese reloj. Y entonces esto ya hay una menor cantidad de gente acá, y esa menor cantidad de gente es un mercado más específico, más, o sea, más limitado, y tengo que hacer un esfuerzo especial en ese sentido en el mercadeo. Esa es como la intención de la relación entre las necesidades y el mercadeo. Entonces, dependiendo de la escala de necesidades que esté atendiendo o el nivel de que esté atendiendo, pues voy a tener que ser más específico en la estrategia de mercadeo. De pronto no en la inversión de recursos, sino en lo específico de mercadeo, porque en el masivo, yo lo que necesito es mover volumen, 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 volumen. Ahí lo importante es mover volumen para estar dentro de ese mercado. Eso es lo importante. Y ya aquí, pues, no es tanto el volumen, sino es la calidad del cliente que yo consiga que esté dispuesto a pagar por ese reloj Rolex, que era lo que estaba mencionando, Mauricio. Ajá. Bueno. Por ejemplo, tú en la alcaldía, tus clientes, ¿en qué nivel de esa pirámide están? Los funcionarios, por ejemplo, sí. ¿En qué nivel estarían? Pues ahí hay unos secretarios que lo pasan en el computador mirando la base de datos de los abuelitos, por ejemplo, para ir a visitarlos, qué estratos están, por el Sitben se dan cuenta si están activos, porque por ejemplo que ella llegó, uno dijo, no, es que su Sitben está por ejemplo, en Aratoca, entonces no sirve, y yo, no, pero es que yo lo cambié y no, entonces, no, todavía tiene que volver a hacer la vuelta porque todavía no salió. Y ellos lo pasan en la oficina, es como pura base de datos de los abuelitos, haciendo como Pero digamos ahí. que el nivel de necesidades, yo te puedo decir más o menos en cuál están. O sea, ellos de alguna forma
pueden estar aquí. O sea, si tú, por ejemplo, trabajas en esto desde el punto de vista de los funcionarios públicos, o sea, generar afecto. O sea, con que tú, o sea, hay cosas que demuestran el afecto sin necesidad de decirle a la persona, o sea, sin necesidad de expresarlo con palabras, sino con actos. Entonces, muchas de estas personas que se sientan bien y agradablemente atendidas por ti están cubriendo una necesidad. O sea, si yo les cubro necesidades sociales, que son necesidades de desarrollo afectivo, necesidades o sea, necesidades de aceptación, necesidad de afecto, de sentirse queridas. Entonces, si yo les hago sentir a esa persona con lo que yo hago, ni siquiera es con lo que hable, sino con lo que hago, que yo la Eso, estimo y le como, tengo en estima y le tengo afecto, esa ya. persona le voy a cubrir esa necesidad y esa persona, yo voy a ser significativo para esa persona. Entonces, si ves, O sea, eso es o sea, como cuando yo les voy, brindo un tinto y voy y les traigo pancito y les brindo pan. ¡Ay, qué linda, Lucero! sí, ¡Qué por lindo eso, detalle! Así. exactamente. Eso tiene que ver con, Ajá. o sea, esos son señales de afecto y le estás cubriendo Ah, esas necesidades de afecto. Y en la medida que tú a esas personas que atiendes les toques el afecto, tú vas a lograr, pues, unir, o sea, o sea, hacer una labor de mercadeo donde va a quedar posicionado el nombre de Lucero. yo Eso de es. razón que yo no entendía eso. De razón que ella es lucerito para aquí, lucerito para allá y tal Ujú. cosa. Yo, Exacto. pero yo no sabía Entonces, que eso era porque estás no atendiendo una sabía que eso era necesidad de mercadeo. afecto, una necesidad que está, o sea, ellos están en esta necesidad social y de pronto ya los que Mm, son funcionarios de carrera o personas que tienen ya un futuro asegurado en la alcaldía o el mismo alcalde, ellos mm, estarían aquí en reconocimiento, respeto, éxito y en desarrollo de sí. potencial, ya estarían en estos niveles. Entonces la Ajá. intención es que yo los haga sentir o les dé como ese estatus y entonces en la medida que yo le doy ese estatus a esa persona con lo que yo hago, pues esa persona se va a sentir con esa necesidad cubierta, porque ellos necesitan reconocimiento, necesitan sentir que son respetados por la gente, Sí. sentir que son, o sea, que son percibidos como personas de éxito. Entonces, en la Ah, medida que yo haga acciones enfocadas en eso, pues ellos van a estar bien y se van a ah, sentir bien atendidos. En cambio, de pronto, las personas de la ciudadanía que llegan a las oficinas donde tú trabajas, ellas están aquí, ellas están aquí en estos primeros niveles. O sea, les ah, hacen falta necesidades básicas, tienen de pronto dificultades para tener el mercado del día a día. Entonces, o sea, si tú sientes empatía por eso y sientes que toda persona que llega ya en realidad es una persona que está con unas necesidades y por eso acude al servicio de una oficina de administración pública a buscar un apoyo, y si tú sientes empatía con eso, tú vas a lograr conectar con esas personas y esas personas también vas a lograr tener una distinción dentro de estas personas y vas a lograr que esas personas estén agradecidas, no solo contigo, sino con toda la organización alcaldía, porque ellos no hablan, de pronto sí. ellos no van a decir, Lucero me atendió bien porque no te conocen, o sea, no son unas personas, o sea, van una vez puntualmente. Ellos al Exacto. final lo que van a decir es, en la alcaldía me atendieron bien, Sí. en la Ajá. alcaldía me atendieron bien. Entonces tú, con esas actitudes, lo que estás haciendo y empatía a las personas y ayudarles a tener lo que necesitan de información, lo que estás haciendo es logrando posicionar a la alcaldía como una entidad que sirve adecuadamente a la gente. Eso es. Entonces, si ves que mercadeo sí tiene que ver con lo que hace Lucero. Ah, sí. Pues sí. Sí, claro, no, sí, ya sé que es. Ay, Dios mío, pero es que me da otro funcionario, No, y toca que eso trates ¿cómo me de, llama? trates de, Tratan de embolatar. sí, exactamente. Bueno, Ay, Dios mío. aquí hay Bueno, un tema chévere que encontré que es cómo se relaciona, o sea, la importancia de establecer y diferenciar lo que es una necesidad, un deseo y una demanda, ¿sí? Y uy, buscar un equilibrio a través del marketing. Entonces,
una necesidad es algo que me hace falta a mí o que yo tengo carencia. Un deseo es que, pues, ¿cómo quiero satisfacer yo esa carencia que tengo? Y al final, la demanda es que tiene que estar unidas dos cosas. O sea, nosotros decimos, o sea, desde siempre nosotros decimos en Conempre tenemos como esta filosofía, o sea, hemos dicho, un cliente para nosotros es alguien que quiere, o sea, que tiene la intención, pero también puede. O sea, tiene que tener las dos combinaciones. ¿Y qué es quiere y puede? Quiere es que lo desea, pero también tiene que tener la posibilidad de pagar. Entonces, a nosotros hemos hecho reuniones y entonces la gente llega pensando que nosotros, pues no vendemos, sino que damos educación gratis. Nosotros no damos educación gratis. Entonces, o sea, nosotros, o sea, al final la persona dice, ay, yo sí quiero, por ejemplo, estudiar, pero si no, o sea, si no tengo la capacidad adquisitiva o no tengo el recurso para invertir en eso, pues, o sea, tiene que estar las dos cosas. Tiene que estar la intención, pero también tiene que estar la capacidad o el recurso para adquirirlo. Y obviamente, pues aquí hay muchas posibilidades. Entonces, aquí lo que vemos es que él puede cubrir ese deseo con distintas posibilidades, pero al final él va a tener que unir su deseo con su capacidad adquisitiva. Entonces, hablemos del tema de educación. Pues a mí la educación me interesa muchísimo, pero entonces digamos, por ejemplo, yo desearía estudiar en la Universidad de los Andes una maestría, pero en la Universidad de los Andes, una maestría puede estar por alrededor de los 60, 70, 80, 100 millones de pesos en la Universidad de los Andes. Entonces, no, pues eso es lo que yo deseo. Pero, o sea, por ejemplo, yo prefiero invertir ese dinero en un negocio y ponerlo a producir. En mi concepción, o sea, si ya tengo esa cantidad de dinero, no, eso está para invertirlo. Entonces yo tengo que buscar de pronto una formación que me cueste 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, 7 millones de pesos, 8 millones, o sea, que esté en unos rangos de posibilidades para mí que me permita atender la necesidad que yo quiero de formación. Entonces, tengo que buscar mi capacidad económica con ese deseo. Y ahí, uniendo esas dos cosas, entonces paso de la necesidad a la demanda. Y en la mitad está el deseo. No siempre lo que yo deseo lo puedo hacer. Entonces, por ejemplo, no, hay mucha gente que desea estudiar, pero si no tiene, o sea, no tiene ese poder adquisitivo o sea, nosotros somos una opción con un costo accesible. ¿Sí? No somos gratis, es un costo accesible, pero estamos alejados pues de otras opciones que son pues costosas, ¿sí? O sea, que tienen pues valores que están para otros mercados. Entonces, la cuestión es que este cuadro me parece buenísimo este cuadro porque es como yo en el mercadeo uno una necesidad con la demanda final, ¿sí? Y paso pues, o sea, obviamente tengo que pasar por el deseo, pero tengo que unir el deseo con la capacidad de adquirirlo. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, volvamos, por ejemplo, a un tema, de hecho, pues mira, yo no utilizo reloj. O sea, para mí o sea, no, casi, o sea, yo llevo años sin utilizar reloj. ¿Sí? Sí. Entonces, Yo tampoco. listo. Entonces, digamos que yo deseo tener un reloj, o sea, a mí me nace, voy a decir, no, a partir del martes, deseo tener un reloj. Entonces, de pronto yo digo, deseo tener, o sea, yo desearía tener un Rolex. Pero entonces, ¿cuánto vale el Rolex? El Rolex vale 200 millones de pesos, 300 millones. Hay Rolex de 1.000 millones de pesos. Hay un Rolex que vale 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿le voy a meter 1.000 millones a un Rolex? No. Yo, o sea, yo yo diría no, o sea, yo solo desearía tener el reloj de 1.000 millones, pero en realidad ni los tengo para comprar un reloj, ni lo haría porque yo diría, no, esos 1.000 millones mejor lo meto en otra cosa, ¿no? Lo meto en otra cosa. Entonces, la cuestión es que no, me voy a comprar un reloj, puede valer 150.000 pesos, va a ser funcional, va a ser bonito, va a tener cierta estética,
cumple con mi deseo, está dentro de mi capacidad de adquisición y pues ahí uno las dos cosas. ¿Mm? Pero de pronto una persona que produce, no sé, millones de dólares al mes, pues puede decir, no, pues $1.000.000 o $500.000, que es más o menos la equivalencia. No, $500.000 son $350.000, más o menos es 1.000.000.000. Entonces, digamos que la intención es que $350.000 yo se los puedo asignar a un reloj porque yo produzco millones por día. Entonces, pues se los asigno al reloj y pago el reloj de 1.000.000.000 sin problemas. Entonces, la cuestión es esa, que tiene que haber relación entre querer o querer algo, o sea, tener el deseo de algo y el poder adquisitivo, la capacidad adquisitiva. Y entonces ahí es donde ocurre el equilibrio. Y eso lo tiene que hacer el marketing y lo tiene que entender el marketing. ¿Sí? Y lo tiene que hacer adecuadamente el marketing. ¿Listo? Ajá, el marketing. Exacto. El mercadeo. Marketing es el mercadeo, Lucero. Sí. Este es parte de lo que habíamos visto o sea, este mapa me gusta mucho, que es, o sea, hoy en día cuando yo presto un servicio o desarrollo un producto, yo debo tratar de unir esto, de unir cosas que le pasan a mi cliente. Esto se llama una propuesta de valor, el diseño de una propuesta de valor dentro de lo que es el modelo de negocios, que fue parte de lo que vimos en administración. De hecho, pues, ¿por qué nosotros incluimos en el componente de principios de administración, incluimos el modelo de negocio? Porque es que hoy en día no se conciben organizaciones. Yo estoy trabajando actualmente con una organización sin ánimo de lucro, donde los que estamos ahí somos voluntarios, pero nosotros tuvimos que hacerle un modelo de negocios, porque nosotros necesitamos recursos. Es una entidad sin ánimo de lucro, pero tiene que producir recursos. Entonces diseñamos un modelo de negocios. De hecho, yo colaboré en ese diseño hace 2 años y este año pues le estuvimos haciendo una revisión y entonces atendimos esto que es, o sea, este tema de la propuesta de valor, que es que todo cliente tiene las siguientes características. Tiene, o sea, cosas que le producen alegría o que le generan satisfacción, que es lo que podemos llamar como deseos o aspiraciones. Tiene frustraciones o cosas que le causan dificultad. Y tiene, pues, finalmente unas necesidades. Entonces, si yo aprendo, necesidades que están acá, entonces esto se relaciona con ¿qué? Esto se relaciona con un cine. Sí, o sea, con un cine. Entonces, digamos que un cine o un cinema tiene lo siguiente. Tiene que, o sea, ¿qué es lo que le genera alegría a una persona cuando va al cine? Que haya comodidad, que no gaste mucho dinero, que se sienta, que haya crispetas, exacto, que haya buenas opiniones de amigos acerca del sitio donde va a ir, etcétera. ¿Qué necesidades hay? Hay necesidad de entretenerse, hay necesidad de estar relajado, de compartir con alguien, de descubrir un sitio, de hacer un poco de evasión de la realidad. Sí, es una necesidad a veces. Y esas son dificultades, que tenga un trayecto de viaje largo para llegar al cine, que sea caro, que no haya posibilidad de aparcar, que haya demasiada gente y que haya limitación de opciones, por ejemplo, para escoger una película. Entonces, ¿qué es la intención? Que cuando yo genero una propuesta de valor, yo atienda lo que aparece acá. Entonces, aquí voy a hacer películas en pantalla grande, voy a generar una página web de la película, voy a tener sonido envolvente dentro del cinema, voy a tener asientos confortables y reserva por anticipado. Entonces, la intención es que yo voy uniendo, ¿qué? Voy uniendo cosas que tiene mi cliente con lo que yo le ofrezco y así genero la relación. Entonces, finalmente yo tengo que estar muy pendiente de eso. Entonces,
¿para qué hago yo la segmentación o para qué hago yo el tema de identificar necesidades o problemas o dificultades de la gente? Pues para atenderlo mejor, para que con esa mejor atención él logre hacer el proceso de adquisición de mi producto o servicio. Vuelvo otra vez al ejemplo que a mí me gustó mucho cuando Mauricio dijo, no, la vez que llegué a un sitio y entonces yo me di cuenta que pues el señor tenía mal ubicados los helados, entonces no vendo helados, pero le dije, venga, ¿por qué no ubica los helados hacia este lado? Y pues el cliente le manifestó esa queja, no, estoy vendiendo helados, pues era que tenía ya los helados arrumados al fondo del negocio y no lo tenía exhibido, entonces venga, lo exhibimos y ahí mejora la cosa y pues el señor vende más helados, no es lo que yo vendo, pero al ser una tienda que me consume genera conexión conmigo y al generar conexión conmigo me va a comprar o va a estar dispuesto a adquirir las promociones que yo le ofrezco y va a mover mi portafolio como yo quiero, que es el objetivo de Mauricio en su negocio, mover el portafolio de productos. ¿Listo? Señor. Bueno. Y lo otro es también el tema de la diferenciación, digo yo. La diferenciación es muy importante, o sea que Pero un trabajo diferenciado es muy importante. Y ahí va lo que yo le comentaba anteriormente. Entonces, ya hay un trabajo de diferenciación de que no es una persona que va y solo le toma un pedido. Exacto. Sino que es una persona que le puede aportar a su negocio. Y aprender ahí, bueno, y ahí volvemos a la importancia de segmentar. Por ejemplo, yo sé que Mauricio tiene clientes que, o sea, que tienen personalidades. Una personalidad es, por ejemplo, una personalidad o sea, hay personas que no les gusta que le hablen. O sea, que por ejemplo, necesita es puntualmente qué tiene, cuánto vale, qué opción me deja, cuánta utilidad me deja, pero que me lo diga prácticamente en un minuto porque no quiero que me hable. O sea, porque pierdo tiempo. Necesito lo puntual que viene y entonces si yo incluso le genero a ese tipo de clientes una hoja donde le digo, mire Pedro, esto es lo que tengo para esta semana, ¿qué esto le sirve? Él lo mira rápidamente y si está resumido dice, me sirve esto, mándeme esto, listo. Y no hubo, o sea, mejor dicho, entendí que él funciona es a través de cosas muy puntuales. En cambio hay otros que les gusta es que le conversen. O sea, no le sirve que Mauricio llegue y le diga, oiga, mire, Juan, esto es lo que tengo para esta semana y si yo le hago el pedido así, él se va a sentir atropellado, se va a sentir que no lo tuvieron en cuenta y no me va a volver a comprar. Él necesita de pronto que hablar del partido de Colombia de ayer. Yo entonces, tengo un cliente entonces necesita que durante 5 minutos desahogarse y decir, uy, ayer Colombia cómo jugó de mal y usted sí vio, y entonces yo lo único que necesito es escucharlo, a sentir y decirle, uy, sí, jugó muy mal. Y con que yo haga eso, hice empatía con él y está segmentado. Entonces yo sé que, por ejemplo, ese cliente me demoro 5 minutos en la visita, el otro me puede demorar 1 minuto. Entonces tengo que aprender a combinarlo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, y eso es una segmentación. ¿Sí entiende, Lucerito? Sí, se me bajó acá el volumen y casi no lo escucho. Ah, bueno, entonces, cuando pase eso, Lucerito, entonces si quiere utilice audífonos. ¿Tiene ahí audífonos? No los tengo. Como a mí casi no me gustan los audífonos, me toca acercármelo a la oreja. Es que me entró una llamada y de una vez se me bajó el volumen y me tocó quitarla. Ah, bueno, o si quiere, tienes ahí a alguien que te ayuda a subir el volumen, de pronto se bajó por eso. No, sí, yo lo he subido, pero no me sale tan raro. ¿Ahí estás escuchando bien y alto y claro o no? Lo estoy escuchando bajito, pero toca acercármelo a la oreja. Bueno. No hay nadie. Yo la subo, pero no me sale tan raro. Bueno, vamos a ver. Me interrumpió fue la llamada esa, pero la corté porque a lo que salí, la corté la llamada, entonces se bajó el volumen, pero lo he subido y no me tiene, ahí está en las 2 rayas arriba, pero no
Bueno, vamos a ver. De todos modos, cuando pasa eso, a mí me toca cuando hago con el celular. O sea, por ejemplo, yo en el computador, aquí tengo los audífonos y esto, porque si no, no me funcionaría. O Es sea, que no a mí casi no escucharía. me gustan los audífonos porque el médico me prohibió los audífonos. Por los temas de audición. Sí. Bueno, entonces aquí es aquí digamos que otra cosa que hablábamos ahí dentro de ese módulo eran los tipos de mercado, ¿no? Entonces, aquí hay tipos de mercado en base al producto. Entonces dice, hay mercados que tienen productos de consumo, productos de uso, productos industriales o servicios. Y cada uno es diferente. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, el mercado de productos de consumo? El mercado de productos de consumo son que me los consumo y o sea, los consumo, o sea, son para consumir ya. Ahí Sí, la estaría, por leche, el ejemplo, pan, los huevos. ahí estaría las gaseosas, por ejemplo. Mm, Productos de uso, entonces ahí está el ejemplo, un computador, ujú, un mueble, un televisor, cosas que yo voy a mm, usar, la ropa, son productos de sí. uso. Aunque la ropa pues también puede volverse un producto de consumo y pues la intención es que esta pandemia nos ha enseñado que se nos deben convertir en productos de uso y no en productos de consumo. Es increíble, Mm, hay una estadística que de hecho ahorita estoy haciendo una campaña para una organización en Barranca Bermeja que trabaja con Fundetec. Este mes, y si ustedes tienen, voy a socializar esta semana la campaña porque es hasta el 30 de noviembre para poner a comercializarlos en diciembre. Estamos recogiendo ropa usada y hay unos datos increíbles que hay, o sea, que hay cantidad de ropa que la gente ha comprado solo para un uso y no lo volvió a utilizar. O sea, la estadística mm. es grandísima en todos los niveles. O sea, ropa de un solo uso, que se Sí. puso una vez y se arrumó y cosas así. Entonces, estaba viendo unas estadísticas que es increíble eso porque no volvimos eso un producto de consumo, pero en realidad debe ser un producto de uso. O sea, yo debo Mm. comprar, yo digamos, por ejemplo, prefiero comprar una camisa de 150,000 que me va a durar, que sé que me va a durar 2 años, 3 años. Yo tengo camisas incluso que me han durado más, pero prefiero invertir eso porque sé que es un producto de uso a invertir, no sé, 30,000 pesos en una camisa que me va a durar un mes. Uy, no, profe, yo no tengo esa plata. Pero, o sea, digamos que es la, es Pues la, sí, yo es la sé. diferencia entre Entonces, producto de consumo y producto de uso. Producto de consumo es algo que consumo y sé que va a tener una duración muy corta o es para consumirlo ya. Y producto de uso mm, es algo que yo sé que le voy a dar una utilidad y lo voy a utilizar al máximo sí, posible. Yo sí, personalmente sí. no hago eso, o sea, yo sí, sí, pero, o sea, me llamaba la atención esa estadística. Y entonces les voy a Ujú. pedir también que si ustedes me ayudan con esa campaña, hasta el 30 de noviembre que vamos a hacer con Fundetec para recoger ropa usada. Y eso se las vamos a entregar a unas señoras en Barranca que la van a vender y con eso van a estudiar el año entrante. Ah, Lo otro son productos ya industriales, que es, digamos, como tanto los productos que se fabrican industrialmente como lo que requiere una empresa, ¿sí? Para mm, funcionar. Y los servicios, o sea, las materias primas, por ejemplo, una empresa de productos de zapatos, pues requiere obviamente suelas, requiere cuero, requiere materiales. Entonces, esos son productos industriales, materias primas. Y los servicios, pues es, por ejemplo, lo que aparece ahí, una mensajería, eh, lo que estábamos hablando hace un rato de la empresa que nos estaba mencionando, del asesor Mauricio, que es una consultora, igual que nosotros, que somos una consultora. Entonces, ese es un servicio. Aquí pues está como una relación entre lo que son los productos y los servicios a nivel de consumo industrial. Entonces hay productos que son de conveniencia, productos de compra, productos de especialidad, productos que yo no busco, ¿sí? Eh, digamos que ¿por la qué no me cuestión, suena, papi? ¿no te suena? Ay, mm. Ya te, miremos a ver, ¿ya te suena? Profe, ahí le envié
bueno, el grupo envió un video Sí. de que está amarrado a Facebook y al suyo le envió otro video. Eso ya es por WhatsApp. Y para que mire el hombre, Ah, bueno, listo, hombre sí. tranquilo, tranquilo, Listo, y tiene una cadena ahí que ayuda mucho porque con él trabajan varios. Entonces, lo escuchaba decir que decían, bueno, Carlos, si usted formó su empresa y usted está formando gentes, ¿sí? Porque pues, mientras que están trabajando, están formándose. Y usted está formando gente, se están preparando, están conociendo su empresa. Cuando se vuelven buenos, ¿qué? O sea, usted lo ve que, no, este man es muy bueno. Digo, pues lo vuelvo mis socios. Le doy un 10%, un 5 y 10% de las utilidades anuales. ¿Para qué? Para que no se me vaya, porque yo sé que es una persona que me va a traer muchos resultados y así yo puedo salir a la calle a buscar más mercado, a claro. mirar más negocios, a hacer más. Yo decía que El apalancamiento con la gente es importantísimo para crecer. Sí, nosotros también lo tenemos claro, Mauricio. Eso es entonces sí, ¿no? importantísimo. Y decía, o sea, tiene muchos puntos ahí se lo dijo, como quien dice, ahí se lo dejo para que lo mire y también tiene muchos, él va a hacer, creo que va a dictar una maestría virtual, que ella estaba por una reunión hizo una reunión por Zoom, donde estaban 19.000 personas. Mm, Entonces es muy excelente. bueno. Imagínate lo que facturaría ahí nomás con esas 19.000 personas que lo vieron ahí. ¿Cuánto está Claro. ganando una vez ahí? Ujú. Entonces sí, el hombre es muy, 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 muy bueno. Muy bueno, excelente. Se aprende, se aprende, se aprende. Cualquier videito que él hace, uno lo coge y lo mira y dice, no, sí, tiene razón. Sí, sí, tiene razón. Voy a empezar a trabajar en esto. Y empiezo a trabajar en aquello. Y todo se Ok, lo estoy inyectando, y todo se lo estoy inyectando, como quien dice, a la empresa. Porque, como quien dice, ya tengo la experiencia. ¿Sí? Ahora me toca es cuando forme mi propio negocio. sí, Y él señor. mismo le dice, el 2021 él va a hacer una maestría. Él va a dictar una maestría. Pero entonces dijo, y él es consciente, dice, si usted tiene negocio, inscríbase, si no lo tiene, no lo haga, no pierda el dinero, porque la idea es que usted se está inscribiendo, usted está trabajando en su negocio, pues es para que le produzca más, para que le produzca, porque si usted está trabajando laboralmente en una empresa, pues usted va a hacer crecer a la empresa y pues, la idea es que genere sus ingresos de usted mismo, Ujú. Muy bien. que es muy buenos. Listo. Bueno, entonces, aquí digamos que en esta diferenciación de productos, ¿sí? Y en productos de consumo, digamos, dividamos estos cuatro que tienen que aparecen en rojo, que es un producto de conveniencia, que es un producto de compra, que es un producto de especialidad y que son productos no buscados. Entonces, digamos, dentro de producto de conveniencia es que yo de alguna forma sé que eso es algo requerido. Entonces, dentro del producto de conveniencia, la intención es que si estamos hablando de un supermercado, pues nosotros sabemos que los productos están categorizados y sabemos que los pasillos tienen los productos de determinado rango, determinada función, entonces yo lo voy a encontrar ahí. Entonces eso pertenece a un producto de conveniencia que está claramente identificado con una necesidad. Entonces yo sé que si voy por champú, hay una góndola donde va a haber la oferta y yo ahí lo voy a tener. Eh, producto de compra es de pronto ya, o sea, digamos que eso tiene que ver más con producto que yo ya he buscado. Ya hay o sea, normalmente, por ejemplo, yo personalmente, ¿qué hago cuando voy a un supermercado? Cuando yo voy con una lista, entonces yo ya sé qué es lo que voy a comprar. Entonces hay productos que ya vienen como prepensados. Un producto de especialidad esos productos de especialidad entonces ya están en una categoría específica, no son productos de consumo del gran Ordinario. volumen,
sino es para unas cosas muy específicas. Entonces, incluso dentro de un supermercado, pues uno sabe que hay una sección donde están, digamos, los eléctricos. Y entonces en esos eléctricos, pues no es que yo todos los días consuma eléctricos, sino que hay una cosa ahí específica y eso es un producto de especialidad, que no es que se consuma todos los días, no es del mercado, sino es algo que... Y yo incluso puedo entrar a una, a una de estas grandes superficies buscando específicamente eso. Listo, entonces yo sé que lo voy a comprar, pero no es que yo todas las veces que vaya lo vaya a comprar. ¿Mm? Sí, aunque lo que utilizan los supermercados con ese tipo de productos es mantenerlos en el mismo orden donde va el producto digamos, en el caso pastas, todo el segmento de pastas, pero al final de la participación tienen unos productos de especialidad, premium, y Ok, con un también. porcentaje muy mínimo para, sí, porque igual usted, como usted dice, no son ventas de volumen. Entonces, ¿para qué van a dar participación a algo que no tiene tanto volumen? Pues dejando de vender algo que sí tiene volumen. Ok, listo, sí. Y productos de especialidad también entra ahí, claro. O sea, los productos premium o los productos de mayor rango, tal, ¿sí? Que, por ejemplo, hay particularidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conocí el caso de Arroz Diana, por ejemplo. Arroz de la premium. El arroz Diana Premium, esa vaina la sacó del estadio. O sea, ellos pensaron en ese producto como en un segmento, pero ese producto está en tiendas, ese producto, o sea, logró destacar. Sí, es muy bueno. Oye, y realmente, bueno, tiene un puntico más, o sea, tiene otro proceso más de clasificación, pero como quien dice, vale la pena Listo. hacer inversión. ¿Y qué es un producto no buscado? Producto no buscado es esos, o sea, Ana se Esos que las queja, impulsadoras salen. Ana se queja conmigo porque yo me voy con una lista y yo siempre llego con Ya cosas conoce. adicionales. Siempre llego con cosas adicionales. Y el tema es que esos son productos no buscados que de alguna forma o están ubicados en forma estratégica para la visual y O por medio de impulso. generaron el impulso de compra. Entonces, O las niñas que se paran por ahí y le sí, dicen, pero, mire, que tengo ta. exacto. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ahí hay productos, esos serían los productos no buscados, que pues obviamente tienen estrategias para que se logren el consumo. Bueno, Listo. eh, La parte industrial. y la parte industrial, pues ya es lo que yo, o sea, digamos, están los materiales, están los bienes de capital, o sea, los bienes de capital son, pues, digamos, las máquinas, o sea, lo que se convierte finalmente en capital, ¿no? Incluso los inventarios se pueden también convertir en capital. Digamos, yo tengo, por ejemplo, un cuñado que se dedica a comercializar sacos y para él eso es un bien de capital. ¿Por qué? Porque él a veces, o sea, él tiene o sea, la forma como él funciona es que la bodega de él funciona en comprar cuando el mercado está a la baja, hace procesos de compra y él los almacena y espera que el precio pues mejore y en ese momento es que él sale a vender. Él casi que no es una, o sea, es un bien, eso se llama bien de capital, o sea, comprar a un determinado precio, a un precio muy bueno de compra y esperar a que el mercado, ese precio suba y cuando ese precio suba, vender. Eso se convierte en un bien de capital. Y están los suministros y servicios. Bueno, aquí pues después de esto entramos en lo de la mezcla de mercadeo. No vamos, o sea, como ya estamos sobre sobre el 9:30. tiempo. Sí, vamos a dejar acá, pero entonces yo quiero, o sea, de todos modos, ¿cuál era la intención? Que ustedes aquí identifiquen la importancia de mercadear y la importancia de que como gestores empresariales y en el caso de Lucero, una gestora organizacional que va a estar, o sea, el sueño de Lucero es seguir en la administración pública y en la administración pública hay que hacer gestión. Yo le explicaba a Lucero que igual que en una empresa, la alcaldía tiene que portarse bien porque nosotros, si la alcaldía se porta bien, pues nosotros pagamos los impuestos, nosotros, sí, le tributamos y eso hace parte de la importancia de por qué una organización como la alcaldía debe contemplar el mercadeo. Entonces, la intención de todo este proceso que estamos haciendo hoy era reforzar eso que tenemos en la lectura
reforzar pues el ejercicio que ustedes hicieron de hacer el resumen del módulo, ¿sí? Que ahí lo tenemos. Lucero le ha costado trabajo, pero eso hace parte también del proceso, Lucerito. Le ha costado trabajo, pero esa es la intención, que valga la pena todo este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces yo quiero entrar, ya para culminar, aquí pues seguimos hablando de esto, pero no le vamos a dar, mira, aquí le coloqué un ejemplo de Coca-Cola. Uy, está bueno, está bueno. ¿Listo? Entonces yo les voy a mandar voy a hacer solo este ejemplo de Coca-Cola. Aquí que apareció esto. Que es, eso se refiere a que todo producto o todo servicio debe brindar unas utilidades y yo debo saber destacar las utilidades que tiene mi producto o servicio. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las utilidades que brinda Coca-Cola? Entonces, Coca-Cola en la forma, lo que brinda es la fórmula de la Coca-Cola, que es especial, que de hecho no la conocen sino los que están en Atlanta, en la planta. Prácticamente eso pasa, o sea, ni siquiera los que están en la planta, el dueño es el que la sabe, el que tiene o sea, el que tiene pues la empresa y pues si es una junta de socios, los socios mayoritarios. La fórmula, la botella, el color también es un atributo de forma. Por ejemplo, un atributo de forma es la imagen que tenemos nosotros de una Coca-Cola con hielo. Ese es un atributo de forma de ese producto. O sea, una utilidad de lugar es que debe estar disponible en distintos sitios. Entonces debe estar disponible en la casa, que yo la pueda tomar en mi casa, en un cine, obviamente, en un lugar que yo me reúna con amigos, en un restaurante, ¿sí? Entonces la utilidad del lugar debe ser clara del producto. Entonces por eso hay distintas presentaciones. Entonces, si estamos hablando de mi casa y una reunión de amigos, pues no me sirve llevarla en botellitas, entonces tengo que llevarla en 3,5 litros o presentaciones grandes, etcétera. Por eso hay distintas presentaciones, porque está brindando una utilidad de lugar. Una utilidad de tiempo es que esté disponible en la mitad de un día caluroso, o sea, que haya un sitio cercano donde lo tenga disponible y si está haciendo mucho calor me la pueda tomar. Que esté disponible en la noche, que me dieron ganas ahorita y ya están las tiendas cerradas, incluso que la pueda adquirir en una licorera, que a mediodía, si voy a almorzar, la pueda tener disponible, o sea, que en el restaurante donde almuerce la haya. Tiene una utilidad de propiedad, porque yo al pagarla, tengo el derecho a usarla y consumirla, ¿sí? Y tiene también una utilidad de información que es la utilidad que permanentemente existe una recordación que este producto está asociado a los momentos felices. Entonces eso es una utilidad de información. O sea, la cuestión es conectar la bebida con momentos felices. Que esa es pues Dime, Mauricio. No, que ahorita que no le escuché lo que leía de información, pero no, aquí ya la sabe. O sea, la utilidad de información es que permanentemente la compañía me está brindando información donde me relaciona el consumo de la bebida con momentos felices. Y al generar esa conexión es que esa información que me brindan es la que a mí me permite pues hacer el consumo del producto también. ¿Listo? Entonces, todo esto son cosas que yo tengo que contemplar dentro de las utilidades de un producto o un servicio, que tenga utilidades de forma, utilidades de lugar, utilidades de tiempo, utilidades de propiedad, utilidades de información, y que obviamente esas utilidades sean percibidas no por mí como empresa, sino por el cliente. El cliente es el que tiene que percibir la utilidad. Eso es importante. Esos aspectos que también están contemplados ahí dentro del módulo. Aquí pues está, bueno, lo de distribución. Aquí están las 4P, las 4C, las 4E y el inbound marketing, que es como la nueva tendencia del mercadeo. No alcanzamos a verla hoy, pero pues la intención es que ahí dentro del texto está explicada
y pues es la nueva tendencia que es todo lo que tiene que ver con el marketing digital, que es un poco lo que hablaba Mauricio, que hoy en día los negocios pueden crecer exponencialmente gracias a la informática. Y finalmente, pues está un plan de marketing, o sea, la intención es que yo genero planes de marketing donde hay presupuestos, donde hay planes, donde hay estrategias y donde hay medidas de control y hay métodos de control. O sea, hay medidas y hay métodos de control. ¿Qué es una medida y qué es un método de control? Mirar si estoy dando el resultado y si no estoy dando el resultado, hacer los ajustes para obtener el resultado. Eso es. Si no estoy dando resultado, pues me aplazo y no estudio más. Yo mejor- Ay, no, profe. Bueno, una broma. Ay, mi lucerito. Mi lucerito, mi lucerito. Pero yo sé que eso va a servirte mucho, lo que estamos Ay, haciendo. vamos a ver. Y bueno, les quiero presentar pues lo que vamos a ver a partir de la semana entrante. Es, o sea, nosotros tenemos de aquí a que terminemos que contemplar un tercer componente básico de la gestión empresarial, que es el tema financiero. Entonces lo vamos a ver con dos módulos prácticamente, uno que tiene que ver con o sea, con los costos, cómo hago proceso de costeo, y entonces es aprender a entender que todo, o sea, en todo proceso de comercialización de productos o servicios hay unos costos que son fijos, otros que son variables, y cómo establezco un costo unitario y cómo ese costo unitario al final me permite establecer un precio de venta. ¿Sí? Aquí sí, Lucero, vamos a hacer el ejemplo, o sea, porque eso es importante que lo tengamos en cuenta. De pronto, en el tema de lo que tú haces, podremos hacer unos costos, pero ahí podríamos también, de pronto que hagamos el ejercicio sobre una empresa hipotética y trabajemos, o sea, algo que tú habías dicho, o sea, establecemos una empresa de calzado y le hacemos el costeo. ¿Por qué es importante que ustedes aprendan a hacer costeo? Porque el costeo es la base de establecer el precio. Y yo tengo que ser competitivo en precios. Si yo, de lo que yo haga en una organización, el precio no es competitivo, pues voy a tener dificultades. En el caso específico del tema de la alcaldía y lo que tú haces en servicios generales, nosotros podemos establecer el costo y pues obviamente la racionalización del costo y la optimización del costo va a permitir que tú tengas elementos para una buena administración, digamos, de los servicios generales de una organización como la alcaldía, y eso sería chévere. Lo podemos hacer, pero ahí yo no voy a hacer un costeo con el objeto de vender, sino un costeo con el objeto de optimizar los recursos disponibles. Para eso se haría un costeo, o sea, un costeo en una organización pública no está hecho para vender, sino está hecho para optimizar el uso de los recursos públicos. Pero se puede hacer. El costeo lo podríamos hacer. Tú eliges sobre qué lo hacemos. Si lo haces sobre una empresa hipotética o lo haces sobre la unidad de servicios que tú trabajas y le podemos hacer el costeo y eso es factible de hacerlo. Bueno. Y lo otro es este tema tiene que ver con la contabilidad básica de las organizaciones, y en la contabilidad básica pues es tener los elementos fundamentales que generan un balance general y un estado de resultados, que son básicamente la clave de la contabilidad. La clave de la contabilidad es tener un balance general, un estado de resultados, saber si estoy dando utilidades y que haya un equilibrio entre activos y pasivos. Ya. Ese es entre activos, pasivos y patrimonio, perdón. Sí. Bueno. Entonces, eso es. Entonces, eso lo comenzamos a ver la semana entrante. Ya Lucero me envió el trabajo de mercadeo. Falta que Mauricio me lo envíe. Mauricio, tienes que enviarme eso pronto. Y ya, pues Lucero también me envió el trabajo de la primera parte de lo de administración, también ya me lo envió.
Entonces, Mauricio, envíame lo que tengas. ¿Cómo me lo mandas? Pues con fotografías del cuaderno puede ser, o donde lo tengas apuntado, me lo vas enviando. Igual con Lucero lo hemos hecho así. Y entonces vamos a dejar la clase acá. Y pues la intención es vernos la semana entrante